Transforma tu inseguridad en una fuente de motivación. Hay momentos en la vida en los que te sientes pequeño, muy pequeño, como si el mundo te dijera una y otra vez que no eres suficiente, y por alguna razón empiezas a creerlo. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de verlo como un límite, pudieras transformarlo en el motor que te impulse hacia adelante? Déjame llevarte a un momento que todos hemos vivido, aunque sea en silencio. Estás a punto de dar ese primer paso, pero justo cuando lo vas a hacer, aparece esa voz, esa pequeña voz que te recuerda todas las veces que dudaste de ti mismo. Y ahí estás, parado, atrapado entre lo que quieres lograr y el miedo de no estar a la altura. Pero, ¿y si te digo que esa misma inseguridad que te detiene puede ser el arma más poderosa que tienes para avanzar? Hace un tiempo me encontré en una situación similar. Tenía un objetivo claro, sabía lo que quería, pero algo me frenaba, como un peso invisible que me hacía sentir insuficiente. Cada vez que intentaba dar un paso sentía que alguien o algo me jalaba de vuelta. Parecía una fuerza imparable, una constante sensación de duda que me decía que no estaba listo, que tal vez ese sueño era demasiado grande para mí. Sin embargo, algo curioso sucedió. No era la primera vez que sentía inseguridad, todos la sentimos, pero esta vez, en lugar de huir o de ignorarla, decidí escucharla. Decidí observar de cerca ese miedo, como quien mira una fotografía desgastada que ha guardado durante años, y descubrí algo inesperado. Mi inseguridad no era mi enemigo, era mi mente, tratando de protegerme de los riesgos, diciéndome, sé cuidadoso. Esa realización cambió todo. En lugar de ver la inseguridad como un obstáculo, la convertí en un indicador, una señal que me ayudaba a ver en qué aspectos necesitaba trabajar más. Ya no era una pared, era un camino. Cada vez que esa voz aparecía, en lugar de frenarme, me daba dirección. Ahí es donde tienes que poner esfuerzo. Ahí necesitas mejorar. ¿Y sabes qué pasó después? Aquellos momentos de duda, en lugar de limitarme, se convirtieron en una fuente de energía, como si cada inseguridad fuera una chispa, y yo simplemente tenía que encontrar la manera de hacerla explotar a mi favor. Si te identificas con esto, si en algún momento también sentiste que tu inseguridad te frenaba, quédate hasta el final de este video, porque voy a mostrarte cómo, en lugar de una barrera, puedes hacer de tu inseguridad una fuente de motivación tan poderosa que cambie por completo la forma en que ves cada paso, cada reto y, en última instancia, cada sueño que tienes. Es increíble cómo, en el momento en que más queremos dar un paso importante, es cuando la inseguridad parece gritar más fuerte. Esa voz interna que nos frena, que nos dice que no somos suficientes, nos hace dudar y nos paraliza. Pero, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué sentimos que nuestros sueños están tan cerca y a la vez tan lejos? Todos hemos pasado por ahí, ese momento en el que la oportunidad parece estar frente a ti, como una puerta entreabierta que podrías cruzar con solo dar un paso, pero algo se interpone. Esa sensación de duda empieza a instalarse, como una sombra, recordándote todas las veces que pensaste en hacerlo, pero al final te rendiste. Te preguntas si es tu falta de capacidad, de talento, pero hay algo más profundo detrás de eso, algo que rara vez vemos a simple vista. Recuerdo un momento clave en mi vida en el que experimenté esto de manera muy intensa. Había pasado semanas preparándome para un proyecto importante, ese tipo de proyecto que puede cambiarlo todo. Sabía que tenía las habilidades, el conocimiento, incluso el apoyo, pero justo el día antes de presentar mi propuesta, esa voz apareció. Me recordaba cada pequeño error, cada ocasión en la que no fui perfecto, y con cada recuerdo me hacía sentir más pequeño. ¿Cómo era posible que algo que me había hecho sentir tan seguro un día, ahora me llenara de dudas? Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. Al principio, pensé que esa voz era simplemente una muestra de nervios, pero mientras más la escuchaba, más me daba cuenta de que había algo más detrás. La inseguridad no estaba ahí para hacerme fallar, sino para ponerme a prueba, para hacerme ver lo importante que era este proyecto para mí. Fue como si, de repente, esa duda tuviera un propósito, porque a pesar de que me hacía sentir vulnerable, también me estaba indicando que valía la pena luchar por esto. Entonces, en lugar de pelear contra esa inseguridad, decidí observarla, entenderla. Lo que descubrí fue revelador. Mi inseguridad
estaba allí porque realmente me importaba lo que estaba haciendo. No era un obstáculo, era una prueba de que estaba en el camino correcto, de que esto significaba algo grande para mí. Es en esos momentos cuando la inseguridad, en lugar de ser una barrera, se convierte en una señal poderosa de que estás creciendo, de que estás a punto de hacer algo significativo, porque cuanto más miedo tienes, más grande es la oportunidad. Así que, si alguna vez has sentido esa parálisis, si alguna vez te has quedado justo en la línea de tus sueños porque la inseguridad te susurraba que no podías, este video es para ti. Voy a mostrarte cómo transformar esa sensación, cómo tomar esa inseguridad y convertirla en una fuerza que te empuje, en lugar de frenarte. Y si la inseguridad, en lugar de ser esa piedra en el zapato que nos detiene, fuera en realidad el empujón que necesitamos para llegar más lejos, a veces, lo que más nos frustra es justamente lo que más nos enseña, pero pocas veces nos detenemos a verlo de esa manera. Hubo un momento en mi vida en el que, después de años de sentirme atrapado por mis propias dudas, algo cambió. Fue como si, de repente, la inseguridad dejara de ser esa fuerza invisible que me jalaba hacia atrás y en cambio se convirtiera en un impulso, algo que me empujaba a salir adelante. Pero, ¿cómo fue que algo tan negativo logró transformarse en una motivación tan poderosa? Hace unos años estaba en una situación que, honestamente, me hacía sentir completamente fuera de lugar. Estaba rodeado de personas con más experiencia, más conocimientos, y cada vez que abría la boca sentía que todo el mundo se daba cuenta de mi falta de confianza, así que me empecé a retraer, a hacerme pequeño en mi propio espacio, esperando que nadie notara lo incómodo que me sentía. Pero aunque intentaba esconderlo, mi inseguridad estaba ahí, haciéndose cada vez más evidente. Al principio la evitaba, me decía a mí mismo que no tenía por qué sentirme así, que era solo cuestión de tiempo hasta que me sintiera más seguro. Pero con cada paso que daba, esa sensación volvía, como un recordatorio incómodo de mis propias limitaciones. Y ahí fue cuando decidí hacer algo distinto. Me pregunté, ¿qué pasaría si en lugar de resistirme, dejara que esta inseguridad me mostrara algo? ¿Qué es lo que esta incomodidad quiere decirme realmente? Lo que descubrí fue casi como un momento de claridad. Me di cuenta de que mi inseguridad no era un enemigo, era una especie de brújula, señalando las áreas en las que tenía espacio para crecer. En lugar de un obstáculo, era una guía, un reflejo de todos esos aspectos en los que podía mejorar. Cada vez que sentía esa incomodidad, entendí que era porque estaba en el borde de algo nuevo, algo que aún no dominaba pero que podía aprender. Esto cambió mi perspectiva por completo. Comencé a ver la inseguridad como un maestro que, aunque incómodo, me estaba enseñando a perfeccionarme, a buscar más allá de lo que ya sabía, porque al final, la única razón por la que esa inseguridad estaba ahí era porque, en el fondo, quería mejorar. A partir de ese momento, cada vez que la inseguridad aparecía, en lugar de paralizarme, me hacía una pregunta: ¿qué puedo aprender aquí? ¿Qué habilidad, conocimiento o experiencia me falta para sentirme seguro en esto? Y con esa sola pregunta, algo que antes me frenaba comenzó a convertirse en una oportunidad, una razón para salir adelante y esforzarme. Entonces, si alguna vez te has sentido limitado por tu inseguridad, te invito a cambiar de perspectiva. Observa esa incomodidad y déjala guiarte hacia aquello que puedes mejorar, porque en el fondo, cada inseguridad es una señal de que estás a punto de alcanzar algo grande. ¿Alguna vez has sentido que la inseguridad te persigue, no importa cuánto te esfuerces en dejarla atrás? Pero, ¿y si en lugar de correr de ella, pudieras usarla a tu favor? A veces, lo único que necesitamos son los pasos correctos para transformar esa inseguridad en nuestra mayor fortaleza. Recuerdo el momento en que finalmente entendí que mi inseguridad no iba a desaparecer de la noche a la mañana, pero en lugar de seguir luchando contra ella, empecé a buscar maneras de aprovecharla. Descubrí, a través de prueba y error, que hay pasos sencillos pero poderosos que pueden transformar la inseguridad en motivación y confianza. Ahora te voy a compartir esas acciones prácticas que me ayudaron a cambiar por completo mi enfoque. Paso 1. Reconoce y acepta tu inseguridad como una señal. En lugar de ver la inseguridad como un enemigo, empecé a verla como una señal. Fue un cambio que lo cambió todo. Cada vez que sentía esa sensación incómoda, en lugar de ignorarla o rechazarla, me detenía y decía: ok,
Aquí está de nuevo. ¿Qué me está tratando de decir? Es casi como un mapa que te indica dónde tienes margen para mejorar. Por ejemplo, recuerdo una vez que tenía que dar una presentación importante. Los nervios eran inevitables, pero en lugar de pensar no puedo hacerlo, me dije, esto solo significa que necesito practicar más. Esa simple aceptación cambió mi mentalidad y me dio la confianza para preparar y mejorar. Paso 2. Divide tus metas en objetivos pequeños y alcanzables. Cuando te enfrentas a una meta grande, es fácil sentirte abrumado y dudar de ti mismo, pero descubrí que al dividir cada meta en pequeños pasos, todo se vuelve mucho más manejable y cada pequeño logro, por más simple que sea, te da un impulso de confianza que combate la inseguridad. Recuerdo cuando me propuse mejorar mis habilidades de comunicación. Pensé que debía ser elocuente y seguro de inmediato, y esa expectativa solo aumentó mi inseguridad. Entonces, cambié el enfoque. En lugar de esperar la perfección, me propuse metas pequeñas. Primero, mejorar mi lenguaje corporal. Luego, aprender a expresar una idea con claridad en menos de un minuto. Cada paso era un avance. Y poco a poco, esa inseguridad inicial se fue transformando en una seguridad tranquila. Paso 3. Redefine tu diálogo interno. Aquí es donde ocurrió uno de los cambios más importantes. Me di cuenta de que cada vez que me sentía inseguro, mi mente se llenaba de frases negativas. No eres suficiente, vas a fallar, no estás preparado. Pero un día, decidí hacer un experimento. Cada vez que una frase negativa aparecía, la reformulaba en algo más constructivo, como todavía estás aprendiendo y eso está bien, o esta es una oportunidad para mejorar. Al principio, sonaba forzado, como si tratara de convencerme de algo que no creía, pero poco a poco, esas frases empezaron a tener sentido. En lugar de enfocarme en lo que no podía hacer, me concentraba en lo que podía lograr, y con cada palabra, mi mente se fue llenando de pensamientos más positivos y realistas. Paso 4. Conviértete en tu propio coach de motivación. Para este paso, comencé a hablarme a mí mismo como lo haría un amigo cercano, alguien que me quiere ver triunfar. En lugar de ser mi mayor crítico, me convertí en mi principal motivador. Cada vez que sentía que la inseguridad aparecía, en lugar de dejar que me venciera, me decía, tienes esto, estás preparado, solo necesitas seguir adelante. No fue algo que surgió de inmediato, fue un hábito que desarrollé con el tiempo. Pero la clave aquí es la constancia. Hablarte a ti mismo con paciencia y empatía puede sonar simple, pero la diferencia que hace es enorme. Paso 5. Reflexiona sobre cada logro. No importa qué tan pequeño sea. Una cosa que solía hacer era minimizar mis logros. Sí, lo logré, pero no fue gran cosa, me decía. Sin embargo, entendí que cada logro, por pequeño que pareciera, era una prueba de que estaba avanzando, de que la inseguridad no me había detenido. Así que empecé a reflexionar sobre cada paso positivo que daba. Después de cada pequeño éxito, por más insignificante que pareciera, me tomaba un momento para reconocerlo y sentirme orgulloso. Esa acumulación de pequeñas victorias fue lo que, con el tiempo, me dio la confianza para enfrentar retos más grandes. Así que si alguna vez te has sentido atrapado por tu propia inseguridad, intenta aplicar estos pasos, porque la inseguridad no tiene que ser una cadena que te amarre, puede ser el impulso que necesitas para avanzar. Ahora que ya conoces el poder escondido en tu inseguridad, imagina qué podrías lograr si decidieras enfrentarla, si cada duda se convirtiera en un paso más hacia tus metas. Este es el momento perfecto para tomar acción y no dejar que tus miedos decidan por ti. Déjame contarte algo que cambió mi perspectiva por completo. Después de años sintiendo que la inseguridad era un obstáculo constante en mi vida, entendí algo esencial. La inseguridad no desaparece porque sí, pero también descubrí que, si aprendemos a manejarla, puede transformarse en el motor más poderoso que tenemos. Así que aquí estás, al final de este video, con toda la información para convertir tus miedos en motivación. Pero el cambio solo sucede si decides dar ese primer paso. Recuerda cómo, al principio, te conté sobre esos momentos en los que me sentía limitado, en los que esa voz interior me decía que no era suficiente. Pues bien, lo único que me sacó de ahí fue atreverme a dar el paso,
aunque no me sintiera preparado. Porque a veces no se trata de esperar a sentirnos listos, sino de decidir que vamos a actuar a pesar de las dudas. Y lo sorprendente es esto: cada vez que tomas una acción, aunque sea pequeña, la inseguridad empieza a perder poder. Se convierte en algo que puedes controlar, en lugar de algo que te controla a ti. Esa es la clave que me gustaría que te lleves hoy. Cada pequeño paso, cada objetivo alcanzado, es una prueba de que tú eres capaz de mucho más de lo que esa voz interna te quiere hacer creer. Así que, si este mensaje ha resonado contigo, quiero proponerte algo. No dejes que esta información se quede solo en ideas. Piensa en algo concreto que puedes hacer hoy, ahora mismo. Puede ser escribir una meta, hacer un plan sencillo, o incluso comentar aquí tu objetivo. Compártelo para recordarte a ti mismo que tienes el poder de transformar tu inseguridad en motivación. Este es el momento de decidir que tus miedos no te van a detener. Toma ese primer paso y recuerda que cada vez que sientas esa duda, es una oportunidad para hacerte más fuerte, para hacer que esa inseguridad se vuelva tu aliada, no tu enemiga. Así que, ¿qué vas a hacer hoy para transformar tu vida? Comparte tu meta aquí abajo y empieza este viaje hacia una versión de ti más segura y motivada. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final. Y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.